Que levanten la mano las personas que nunca han hecho una dieta. Pueden bajar la mano. Y ahora quiero que levanten la mano las personas que han hecho más de una dieta en su vida. Hace unos años tuve una paciente que marcó un antes y un después de mi enfoque en la nutrición. A esta paciente la vamos a llamar Andrea. Andrea un día llegó a mi consulta desesperada por no saber qué más hacer. Una chica que siempre ha tenido un cuerpo de tamaño grande haciendo dieta desde los 8 años de edad, contándome que cada vez que se sometía a una dieta, meses después recuperaba el peso que perdía y hasta más, y por tanto había pasado toda su vida buscando la delgadez. A pesar de todo esto, ella tenía hábitos saludables, alimentación, ejercicio, descanso, en fin, todo aparentemente perfecto. Pero los médicos y la sociedad le seguían diciendo que ella tenía que perder peso por su salud, aunque, según sus hábitos y sus analíticas, demostraran que todo estaba bien. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque yo le tengo que mandar otra dieta más a esta chica que no tiene ningún problema solo para que logre un número en la báscula. Y aquí es cuando me di cuenta que el mundo de la salud tiene que cambiar. En este rato conmigo escucharán varias veces la palabra dieta, por tanto, quiero acotar que cuando me refiero a dieta estoy hablando tanto de restricciones de calorías como de alimentos, de reglas alimentarias sobre cantidades, horarios de comida, qué comer, cuánto comer, por qué comer, en fin, ignorar tus señales corporales con dieta. Tantos años en mi consulta viendo que algo estaba fallando y que algo no estaba de todo bien con la conversación que se estaba teniendo en torno a la nutrición y la salud. Y ya hace 3 años que comencé a hacer mucha investigación, tanta que yo creo que durante esos 3 años habré leído el doble de lo que leí en toda mi carrera de nutrición. Y decidí hacer una encuesta a mi comunidad de Instagram, con la misma pregunta que les hice en el inicio. ¿Cuántas dietas han hecho en toda su vida? El 42% han hecho de 4 a 6 dietas. El 25% dicen haber hecho todas las que existen. Esto es un total de 67% de personas que han hecho más de 5 dietas en su vida. Y mi pregunta es, si se supone que las dietas funcionan, ¿no debería bastar con la primera que hagamos? ¿Por qué necesitamos hacer 4, 5, 6 o más? Una revisión sistemática, que para los que no sepan son los estudios científicos con el máximo nivel de credibilidad, demostró que las dietas sí llevan a una pérdida de peso, pero a corto plazo. Que el peso que se logra perder no se mantiene por más de un año y que además las personas ganan más peso del que tenían antes de empezar la dieta. Desafortunadamente o afortunadamente para mí esto no solo lo dice un estudio, sino que hay cada vez más estudios que nos siguen diciendo que la mayoría de las personas recuperan el peso perdido y que las dietas no funcionan. Además de esto, las personas que hacen dieta viven en un ciclo de peso o efecto yo-yo, en donde comienzan con el deseo de adelgazar, seguido de dietas y restricciones que llevan a irregularidades hormonales y por tanto causan un aumento de hambre, ansiedad y atracones, lo cual lleva a que dejes la dieta y tengas más sentimientos de fracaso y culpabilidad. Y aquí vuelve el deseo de adelgazar y este ciclo continúa una y otra vez, una y otra vez. Entonces, ¿por qué seguimos recomendando dietas para la pérdida de peso? El primer problema es que llevamos 40 años con el enfoque pesocentrista, que a muchos les sonará. Porque el peso corporal sigue siendo utilizado como primer y casi único indicador de salud, donde se utiliza una fórmula muy desactualizada, como es el índice de masa corporal, que a muchos les sonará, que es relación peso y estatura. Inventada hace 200 años atrás por un astrónomo que no tenía ninguna intención de que esta fórmula fuera utilizada como diagnóstico de salud y que además la hizo midiendo hombres blancos europeos. ¿Y qué tiene de malo esta fórmula? Pues es una herramienta muy poco representativa de la población. Creo que nos podemos dar cuenta que no toda la población son hombres blancos europeos. Además de esto, no tiene en cuenta muchas variables como la masa muscular y la densidad ósea. Y hoy en día sigue siendo utilizado como indicador de salud, diagnosticando y clasificando erróneamente a 74 millones de personas como no sanas. ¿A quiénes de los que están aquí presentes les han recomendado perder peso sin haberles preguntado absolutamente nada de sus hábitos y de sus analíticas? Exacto. El segundo problema viene en las letras pequeñas del prospecto de las dietas, donde hay toda una lista de advertencias, pero que nadie las lee.
Ciclos de pérdida y aumento de peso que llevan a una peor salud cardiovascular y otras enfermedades. Mayor riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Se afecta el metabolismo y las hormonas y, por supuesto, los efectos psicológicos como depresión, ansiedad, atracones, mayor inseguridad y mala relación con la comida. Y ahora que sabemos algunos de los problemas que pudo haber pasado Andrea durante todos esos años tratando de perder peso, por si fuera poco, tenemos el tercer problema, que es el estigma de peso corporal. Para esto les voy a leer un mensaje que me llegó en redes sociales, una de las tantas historias que me llega. Yo sufrí mucho tiempo dolores en mi mano y brazo. Siempre que iba al médico me decía que era mi sobrepeso el que me producía ese dolor en la mano y en el brazo. Años después, cuando empeoré y no soporté más el dolor, fui a otro médico y le exigí exámenes. Finalmente sufría del túnel carpiano y me realizaron una cirugía y ahí paró el dolor. Estas historias se repiten muchísimo, donde automáticamente, solo al entrar a la puerta de la consulta, se juzga al paciente por el tamaño de su cuerpo, basado en la creencia de que un cuerpo gordo está mal, sin saber nada de sus hábitos y sus analíticas. Y es que las personas que experimentan estigma de peso, los estudios han descubierto que sus hábitos de alimentación y ejercicio empeoran. Además, el estigma de peso está asociado directamente con consecuencias negativas como hormona del estrés alta, mayor riesgo de otras enfermedades y trastornos de la conducta alimentaria y mayor insatisfacción corporal. Entonces, ahora que sabemos los tres problemas, utilizar el peso y el índice de masa corporal como indicador de salud, recomendar dietas para la pérdida de peso y el estigma de peso corporal, ¿qué podemos tomar en cuenta? Y lo primero que le expliqué a Andrea meses después es que la salud es mucho más compleja que solo alimentación y ejercicio. Y para eso les traje este esquema realizado por una consultora llamada Goimbo que utiliza datos de diferentes instituciones como la Organización Mundial de la Salud. ¿Quién no ha leído que se trata la salud de 80% alimentación, 20% ejercicio? Y sí, claro que nuestros hábitos conforman una parte importante de nuestra salud, pero en un 36%. Es decir, nuestros comportamientos individuales como alimentación y ejercicio, pero también descanso, terapia, gestión del estrés, pueden afectar un 36% nuestra salud. ¿Y dónde está el resto del porcentaje? Lo podemos encontrar en ingreso económico, nivel educativo, calidad del aire y del agua, genética, acceso a la salud, oportunidades laborales y sobre todo el ambiente laboral y muchas más. Toda nuestra vida pensando que era solo alimentación y ejercicio, ¿verdad? Hemos sido engañados. Y esto me lleva a hablar al segundo punto, que es que puede haber salud en todas las tallas. Y ojo con esto, no estoy diciendo que todos los cuerpos pueden tener salud, sino que puede haberla. Y para que me entiendan un poco más, la ciencia y la experiencia han demostrado que ni todos los cuerpos gordos tienen enfermedad y hábitos poco saludables, ni todos los cuerpos delgados tienen salud y hábitos muy saludables. Es decir, ¿el peso corporal puede ser un factor de riesgo para desarrollar ciertas enfermedades? Sí, pero no es per se una enfermedad. Así que no quiero adentrarme mucho en este tema porque es mucho más extenso, pero clasificar a alguien como enfermo solo por el tamaño de su cuerpo no es un buen diagnóstico, ni las dietas son un tratamiento eficaz. Y esta es la realidad. Entonces, ¿qué podemos hacer para Andrea en el enfoque de la nutrición para que tenga paz con su cuerpo y su salud? Primero, que los profesionales de la salud sean más empáticos y empiecen a preguntar por los hábitos del paciente antes de automáticamente recomendar la pérdida de peso, como si fuera tan sencillo como tomar una pastilla y listo. Promover y hacer campañas que fomenten conductas que sí se puedan modificar: alimentación, movimiento, descanso, terapia. Dejar de utilizar imágenes estigmatizantes con personas gordas para hablar de un problema de salud. No se supone que nos importa la salud de todas las personas. Y ahora, ¿qué hacemos con la alimentación? Pensar que la alimentación tiene solo un componente biológico es irreal. Eso es como pensar que los estudios científicos hechos en ratas que viven bajo jaulas y además están controladas 100% demuestran una verdad absoluta. Porque hasta donde yo sé, nosotros no vivimos en jaulas casi vacías, ni tampoco tenemos a alguien gigante controlándonos la comida. Así que es muy importante entender que los seres humanos tenemos varios componentes que conforman nuestra alimentación.
El componente biológico, el cultural, social, el emocional y el del placer. Es como decir todos los ingredientes que necesitamos para hacer un bizcocho y que si alguno de esos ingredientes no está, probablemente ese bizcocho no salga del todo bien. Así que lo ideal sería poder incorporar una nutrición más amable. Porque comer de manera intuitiva o libre de dietas es ser capaz de percibir las señales corporales, la mayoría, hambre, saciedad, satisfacción, se trata de autoconocimiento. Es ser capaz de elegir los alimentos que me gustan, comerlos y, por tanto, saciarme tanto física como mentalmente. Es ser capaz de reflexionar sobre los alimentos y elegir aquellos que me nutren más, pero sin ser restrictiva ni obsesiva. Es dejar algunas galletas en el plato porque sé que me las puedo volver a comer mañana o dentro de una semana o comerlas ya porque están buenísimas. Es comer 3 veces al día, 4 o 5 o elegir picar algo en el camino. Es una alimentación que no te quita todo tu tiempo, energía y dinero. Es flexible, es dinámica y se adapta a diferentes situaciones y sobre todo se adapta a ti. Necesitamos que el mundo de la nutrición cambie su enfoque. El peso corporal no define tu salud. Ya tenemos suficiente evidencia de que recomendar dietas para pérdida de peso no es sostenible ni saludable. Necesitamos seguir abogando por la diversidad y aceptación corporal. Necesitamos seguir centrándonos en comportamientos de salud que sí se puedan modificar. Necesitamos entender que hay otro camino, un camino más amable, más compasivo y lejos de las obsesiones. Muchas gracias.